Hola amigos, espero que estéis todos bien. Vamos a hacer un vídeo donde vamos a repasar muchos activos y en especial el Bitcoin después de la subida que se está produciendo post elecciones de Estados Unidos. Si cogemos el Bitcoin en semanal, vamos a ver una serie de detalles. Tened en cuenta que utilizo las extensiones, para los que no lo sepáis, podéis mirar el último vídeo donde explico un poco los niveles que suelo utilizar. También hicimos un vídeo hace meses, para los que no sepáis lo que es el halving y los ciclos de 4 años que se producen en Bitcoin. Así, para empezar, vemos el gráfico en semanal y si nos damos cuenta, desde el mínimo, más o menos, vemos que con el pico máximo que hizo en 2018, Bitcoin suele hacer retrocesos de aproximadamente de un 80%, ¿vale? Como hizo a este nivel. Si nos acercáramos en temporalidad, podíamos intentar ajustar la entrada muchísimo más. Pero bueno, vamos a ver a partir de aquí. Aquí tenemos un mínimo que hizo en este ciclo. Lo vamos a marcar. Fue por esta fecha. Lo ponemos en color verde con una posible compra y vemos este nivel del pico máximo que hizo, que lo marcamos en rojo. ¿Vale? Si vemos en noviembre del 2021, hizo el otro máximo de ciclo. Si nos fijamos, el anterior fue de diciembre de 2017 a noviembre de 2021, fueron 4 años exactos. Si lo marcamos en tiempo, vemos que son aproximadamente 203 barras. Y si lo trasladamos al ciclo siguiente, vemos que el mínimo fue aquí lo vamos a ver, en noviembre de 2025. Es decir, de noviembre de 2021 a 2025 son otros 4 años. Como veis, cuadra muy bien con los tiempos, ¿vale? Si ahora cogemos desde el mínimo al otro mínimo, vemos que también son 203 barras, que son más o menos los 4 años que estamos hablando. Y si ahora trasladáramos en tiempo los 4 años, vemos que el máximo que podemos esperar para Bitcoin, bueno, sería aquí. El próximo mínimo, pues estaríamos hablando más o menos de noviembre de 2026, ¿vale? Entonces, si ahora marcamos también el tiempo que hubo entre el máximo y el mínimo, aproximadamente, porque esto es un gráfico semanal, serían 53 barras. Si lo trasladamos al siguiente ciclo, veremos que duró también 53 barras. Y en el futuro podemos estar alerta de estos niveles para ver si nos cuadra en tiempo los máximos y los mínimos que pudiera hacer. Vale, en este caso teníamos este mínimo de este ciclo y este máximo. Si os fijáis, aquí vimos que hizo el retroceso al FIBO 80, que es la corrección más usual que ha hecho siempre Bitcoin, y aquí, si marcamos el FIBO, vemos que la corrección de 2022 vino al FIBO 80 también, donde nosotros podíamos intentar empezar a acumular largos para pillar toda la subida posterior. ¿Vale? Aquí podíamos afinar muchísimo más para las entradas, porque con esta corrección aquí teníamos el FIBO 138 y aquí teníamos el tercio, donde ya es un nivel de entrada. Y aquí también tenemos marcados varios niveles donde podíamos determinar que el precio iba. De hecho, en este ciclo de aquí, en esta subida, el único punto válido era este. Si ejecutábamos la extensión del impulso, nos daba el nivel 161 del impulso aquí, donde hizo el máximo. ¿Vale? A partir de ahí,
Ahora el retroceso más grande que hay en el mapa y que anularía este, sería este una vez se validara. En este caso, el precio acaba de llegar al tercio, como veis aquí en esta línea morada, validando todo este retroceso. Por lo tanto, todos los retrocesos y los puntos internos ya quedarían muertos y no serían tan importantes. Y a partir de aquí tenemos unos niveles claros donde tenemos que estar alerta. Aquí estaría la zona esta que marco en amarillo, el nivel 138, la zona que marco en verde, el nivel 161 y la zona que marco en rojo, la zona de nivel 2. Para mí, ¿qué es importante? Primero, que ahora el punto válido sería este mínimo. Pero tengo que ver en tiempo, cuando llegue el precio, a qué nivel llega y en tiempo para ver si entro largo o corto. De momento tiene camino libre hasta esta zona de aquí. Y vamos a ver en la primera zona de posible retroceso en tiempo, que sería esta, que fue el primer retroceso que hizo antes del pico máximo, si nos da una entrada en corto en este nivel de tiempo y después una entrada en largo aquí, para hacer un pico máximo en noviembre de 2025, pero vamos a ver en qué nivel está, ¿vale? Entonces, si intentáramos ajustar un poco más el FIBO de este retroceso interno, nos da el 161 en el nivel 138 mayor. Por lo tanto, aquí tiene la primera barrera y si la supera ya nos iríamos a esta zona de aquí. Vale, si nos bajáramos de temporalidad y lo analizáramos todo con más detalle y más cerca, no sé si os acordáis en vídeos anteriores que en esta subida teníamos este punto de aquí, que era con el que estábamos trabajando. Entonces dijimos que la rotura de este nivel nos proyectaba la extensión por abajo de 138, 161 y 2, donde el precio se podía girar. Aquí nos vino perfectamente al nivel 138 y después finalmente vino a buscar el nivel 161. ¿Vale? A partir de aquí, si nosotros lo que queremos es incorporarnos en compra, tenemos que ir con un FIBO de seguimiento e intentar entrar en lo que llamamos calmada o FIBO de seguimiento, en un retroceso el FIBO 80, que como veis aquí, nos lo dio perfectamente aquí para entrar, si no lo habíamos hecho aquí, o para acumular más posiciones largas, ¿vale? En este momento, como hemos dicho antes, a corto plazo tenemos este FIBO 138 amarillo mayor y si marcamos todo este retroceso nos coincide aquí el FIBO 161.8. Por lo tanto, vamos a ver qué hace en esta zona. De momento ha llegado al tercio y hay que ver cómo va reaccionando y si entra en ventas o no. De momento está muy fuerte en compra. Si pasamos ahora a Ethereum, y ponemos el gráfico en semanal, vamos a ver cómo el precio ha respetado muy bien los niveles. Si nos fijamos aquí desde el mínimo hasta el máximo, cuando hizo la corrección, el precio nos vino perfectamente al FIBO 80, donde se produjo la reacción alcista. Y si trazamos la extensión del impulso, nos vino al 138 del impulso. Ahora, en esta subida, aún no ha hecho máximos históricos, igual que el Bitcoin, pero fijaos el máximo donde lo hizo, haciendo el FIBO inverso, nos vino a tocar el FIBO 80 y se produjo la corrección, ¿vale? Como veis, los niveles funcionan muy bien, hay que ver de dónde los trazamos, pero bueno, a medida que vayamos haciendo vídeos, pues lo entenderéis mucho mejor. Si ahora vemos
por ejemplo, una altcoin que está bastante de moda porque ha subido mucho estos últimos días, como es ADA. Si repasáis algunos vídeos míos anteriores, veréis que todo esto no existía y estuvimos hablando de la entrada en este nivel de aquí. Este nivel amarillo. ¿Y por qué este nivel amarillo? Este nivel nos viene después del precio llegar a máximos históricos en 3 euros, que si os fijáis por niveles, pues mira, por ejemplo aquí nos vino al nivel 138, donde se produjo la bajada. Esto era el nivel 161 del impulso y esto el nivel 2 del impulso. Para que veáis de dónde salen estos niveles, si cogemos del mínimo al primer impulso, veis que nos da el 161.8 del impulso y el nivel 2. Precios que ha respetado perfectamente. Si os acordáis, antes hemos visto en Bitcoin como en el nivel 161.8 es donde se produjo el retroceso. Vale, ahora en toda esta subida, el retroceso mayor fue este, nos dejó este punto, que el precio al empezar a bajar y romperlo, nos marcaba esta extensión, que era la primera zona para buscar compras, que era este nivel de 131.8 amarillo, donde de momento es el mínimo que ha hecho el precio. El 1.61.8 no lo contemplábamos porque ya era un precio negativo, por lo tanto lo mínimo que podía llegar era al 131.8 o bajarnos de temporalidad y buscar un FIBO interno que nos diera un precio de entrada un poquito inferior, pero la primera entrada era en esta zona de aquí, ¿vale? Entonces aquí había varios puntos, vamos a marcarlos, que fue dejando en esta bajada, y si os fijáis, la extensión de este punto, que era el retroceso mayor de la bajada, nos daba el nivel 2 en esta zona roja que marco aquí. Entonces, nosotros vamos largos desde 0.25, ¿vale? Desde esta zonita de aquí, sobre 0.25, sacamos un parcial en el tercio de este punto, que estaba a punto de cumplirse. Os lo voy a marcar aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y después volvimos a añadir posiciones largas en el FIBO de seguimiento cuando el precio llegó a esta zona del tercio, que era esta zonita de aquí. Entonces, ahora el precio ha subido bastante, llegando a 0.65, y ha llegado a la primera barrera que tiene, que sería el FIBO 80 de todo este retroceso, ¿vale? Donde aquí pues vamos a sacar un parcial y vamos a proteger la posición con un stop por debajo de aquí, ¿vale? De hecho, el stop, una vez haga un máximo, si hay una corrección, lo pondré siempre por debajo del FIBO 80 de todo el fractal este de subida. Por lo tanto, vamos a imaginar que hace un máximo en esta zona de FIBO 80. Para mí la zona de reincorporación o de poner un stop sería justo aquí debajo. Por lo tanto, con los parciales que hemos sacado, esta operación siempre va a ser positiva, aunque yo en este activo voy a bastante largo plazo. Bastante largo plazo sería más o menos final de 2025, que es lo que me marca el ciclo de Bitcoin, donde podía hacer máximo, lo que hemos visto en la anterior pantalla. Vale, vamos a ver algún activo más, por ejemplo Tesla. ¿Vale? Si os fijáis en Tesla, vamos a ponerlo en semanal. Tesla nos marcó perfectamente también los niveles. En la subida teníamos este punto primero. Cuando marcábamos
el FIBO de ese punto, nos dio un FIBO 80 donde podía hacer un mínimo, lo respetó muy bien. Después en la subida teníamos este retroceso mayor, donde su extensión nos marcaba el FIBO 138 aquí y el tercio aquí. Por lo tanto, en esta zona era una zona para intentar largos. Ahora, después de esta subida, nos volvió a dar la oportunidad de reincorporación en la calmada o FIBO de seguimiento en el FIBO 80 y se produjo la subida. ¿La subida hasta dónde? Pues por ejemplo, donde ha llegado ahora, que sería el FIBO inverso, de toda la bajada nos ha llegado al FIBO 80. Y como veis, están entrando ventas aquí. Por lo tanto, si yo hubiera entrado largo desde aquí o desde aquí, aquí o saco la totalidad o saco un parcial. Y siempre el stop, en este caso, como ya lo tendría protegido con beneficios, lo pondría, o sea, no le permitiría al precio que bajara de esta zona. ¿Vale? Si quisiera ir más largo, aquí volvería a incorporar, y si no, el stop lo volvería a colocar en esta zona de aquí. Más activos, por ejemplo, la rentabilidad del bono a 10 años. Tengo marcado unos niveles donde se produjeron las recesiones de otros años al llegar a esos niveles. Si os fijáis, aquí hay unos niveles de resistencia y de soporte que el precio ha ido respetando muy bien. También veis que ha ido llegando a todos los FIBOs que suelo utilizar. Y en este momento llegó al nivel 161 del punto del crash del 2018 y es donde se produjo el giro. Fijaos cómo ya entraron ventas en el nivel 138 y ahora tenemos el nivel 2 un poquito más arriba. Si esto bajamos de temporalidad, vamos a ver que una vez llegó al nivel 161.8 aquí, ha vuelto a dar una entrada en el FIBO 80 y ahora en este momento algunos os acordaréis en un vídeo que hicimos con José Luis que estuvimos hablando de cuando recortaron tipos, el movimiento que hizo la rentabilidad del bono y el dólar fue un poco extraño y a la inversa. Justo, fijaos aquí, en esta fecha fue cuando redujeron los tipos de interés y fue justo cuando llegó la rentabilidad del bono 10 años al FIBO 80 y se produjo este impulso alcista. Vale, pues ahora fijaos que aquí también nos respetó el FIBO 80 perfectamente y aquí nos lo he vuelto a respetar y de momento ha habido una pausa. Aparte del FIBO 80, el punto que teníamos que era este, si hacemos la extensión de este punto, vemos que aquí tenía el nivel 2 y es donde se ha parado. Al mismo tiempo que si cogemos el dólar, el DXY, también vimos que cuando recortaron tipos, cuando recortaron tipos vino a este nivel 161.8 y ahora ha llegado al 161.8 inverso, que sería este, y al FIBO 80 de este punto. Perdonadme si voy un poco rápido, pero quiero repasar muchos activos. Vale, si vamos al oro y ponemos el gráfico en semanal, vamos a ver qué reacción tan bonita ha hecho.
si cogemos todo el histórico, vemos que el retroceso mayor que hay en el mapa es este, que sería el más importante, y estamos pendientes de la llegada al nivel 2 de este punto. Si cogemos la extensión de aquí al mínimo, vemos que el precio ha sido llegar al nivel 2, que es el que marco en rojo, y nos ha dado una oportunidad de cortos muy buena. Vemos que aquí en el nivel 161.8 tuvo una pequeña corrección, pero en el nivel 2 es donde están entrando más ventas. Vamos a seguir vigilándolo, pero es un activo que nos ha dado un buen resultado. Si vemos, por ejemplo, el DAX, para los que operéis en Europa, aquí vemos también que se produjo la bajada del COVID del 2020 y la bajada posterior del 2022. Si ponemos la extensión de este retroceso, que era el mayor, vemos que ha llegado el nivel 2. Aquí en el nivel 138 es donde se produjo la reacción anterior. Si utilizamos la extensión del impulso de este ciclo, vemos que también ha llegado al nivel 138 del impulso, por lo tanto está en una zona donde está peleando a ver qué hace. Aquí tenemos otro punto que si nos bajamos de temporalidad vamos a encontrar unos puntos más exactos de entrada. Vamos a ver también el ETF de... Bueno, el ETF no, el China. Y el índice de China, vamos a ver, vale, sería el China Large Cap Index. Entonces también vemos que tenemos el retroceso mayor es este, la rotura de este punto nos daba una entrada en el nivel 138 aquí, y ahora, después del impulso alcista que ha hecho, el que no se haya incorporado en este 138 quizás nos dé una entrada en este FIBO 80 de aquí. Es donde estoy esperándolo yo. Muy similar a BABA. Si cogemos el gráfico de BABA, después de un retroceso de un 80%, nos dejó este punto que era el mayor. La extensión del 1.38 nos daba la entrada en la extensión 138, nos dio la entrada en el FIBO 80 de ese punto, y ahora si queremos incorporarnos en largo vamos a ver si nos da una entrada en un segundo FIBO de seguimiento. Para seguir con otros activos, para los que operáis en Europa, aquí tenemos el gráfico de Solaria, teníamos este punto en la subida, ahora ha llegado al FIBO 80 de ese punto, es este, que era mayor, y entonces en esta zona es donde puede haber un impulso alcista, una zona de reacción. Si vemos una acción que estuvo de moda que ahora no está tanto, pero está en niveles interesantes, tendríamos a Pfizer. Entonces, Pfizer tiene un poquito más de duda, porque la rotura de este punto, que era el retroceso, el último retroceso mayor que había, ha llegado al FIBO 1.61, donde ha habido un retroceso, y tiene el nivel 2 aquí junto con el FIBO 80. Entonces lo más probable es que venga a buscar esta zona para seguir subiendo. Otra acción sería Palantir, que lo ha hecho muy bien. Entonces, Palantir lo ha hecho perfecto. O sea, del mínimo histórico
lo vais a ver ahora. Si cogíamos del mínimo histórico al máximo del punto, vamos a ver, perdón, aquí teníamos, bueno, era la extensión interna que nos llegó al nivel 2 donde hizo el máximo, nos dejaba este punto. Si cogemos del máximo al mínimo, nos daba la entrada en la zona del 161. Realmente no es este punto. Si nos bajamos en temporalidad es este, lo que en temporalidades más altas es más difícil de ver. Sería este punto de aquí. Nos da la extensión 1,61 del fallo de este punto cuando rompe este mínimo y nos dio la entrada aquí. Esta también la compartimos con José Luis en un vídeo y aquí dio una entrada pues muy buena. ¿Vale? Ahora, en este momento, con la rotura de este nivel del máximo histórico anterior, ya tenemos que trazar la extensión de todo este retroceso. Entonces, en este momento ha llegado a la primera barrera y al primer nivel objetivo donde sacar la totalidad de un parcial, que es el nivel 138, y en caso de superarlo tendríamos el nivel 161 aquí. Como veis tengo marcados más niveles, pero bueno, no nos da tiempo en este vídeo de ir viendo todos esos detalles. Otra opción sería Meta, por ejemplo. Aquí la veis. Entonces, Meta lo mismo. Tuvo este retroceso mayor. Ahora está en el 1,61 del impulso de todo el histórico. Que es esta zonita de aquí. Entonces vamos a ver cómo reacciona. Y para terminar, deciros que en el próximo vídeo haré un análisis solo del SP desde el año 29, donde vamos a ver todas las zonas donde ha reaccionado el precio a los niveles FIBO históricos y los niveles futuros que podemos esperar que se gire el precio. Pero ya os adelanto que está cerca. También revisaremos el VIX para ver a qué niveles estuvo cuando entramos en una recesión. Gracias a todos. Os recuerdo que os suscribáis para no perderos ningún vídeo y activéis la campanita y le deis al like. Muchas gracias.